Ante todo, muchas gracias, doctor Luis Genaro, y a todos los cafeteros por el apoyo que en este momento han expresado al gobierno en esta situación con ocasión del fallo del Tribunal de La Haya. Es el momento de la unidad nacional. Estos son los momentos donde el país tiene que unirse. Y antes de entrar en materia cafetera, quisiera hacer una declaración sobre este tema en particular. He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica de Colombia, y no en sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia. Ella los fija con base en criterios indeterminados de equidad que son aplicados de manera incierta, en perjuicio de los derechos de los estados y de los pueblos. Por eso, en el día de ayer, Colombia denunció el Pacto de Bogotá. El aviso correspondiente fue entregado al secretario general de la Organización de Estados Americanos. Surtirá efectos respecto de los procesos que se inician después de transmitido el aviso. Nunca más nos debe volver a suceder lo que ocurrió con el fallo del 19 de noviembre proferido por la Corte Internacional de Justicia. Es evidente que este fallo condujo a un resultado manifiestamente contrario a la equidad. Además, como ya se ha dicho, lleva a un grave detrimento de los intereses nacionales, como los derechos de los colombianos que viven en el archipiélago, la protección de la Reserva Marina Sea Flower y la posibilidad de acceder a los recursos naturales. También afectó los tratados de delimitación suscritos por Colombia con otros estados del Caribe. Esta denuncia forma parte de las medidas que hemos venido estudiando. No impide que Colombia acuda a todos los mecanismos y recursos que concede el derecho internacional para defender nuestros intereses y proteger los derechos de los colombianos. La decisión que he tomado obedece a un principio fundamental. Los límites entre los estados deben ser fijados por los propios estados. Las fronteras terrestres y los límites marítimos entre los estados no deben quedar en manos de una corte, sino que deben ser fijados de mutuo acuerdo por los estados mediante tratados. Este principio esencial es compartido por países en diferentes continentes del mundo que han tomado la misma posición que ahora adopta Colombia. Tales países han restringido el alcance de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Son estados respetuosos del derecho internacional, como lo ha sido y lo es Colombia. Y también son estados que decidieron excluir de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia asuntos que comprometen su soberanía, sus fronteras y sus derechos marítimos. Entre estos países se encuentran Noruega, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Con esta denuncia, Colombia no pretende separarse de los mecanismos de solución pacífica a las controversias. Por el contrario, Colombia reitera su compromiso de recurrir siempre a procedimientos pacíficos. Más tarde, la canciller dará una rueda de prensa para explicar
los motivos y el alcance de esta decisión que hemos tomado. Gracias. Bueno, y ahora sí, al tema que nos concierne. Qué bueno estar otra vez, como en tantos años, con mis amigos los cafeteros de Colombia. Este es un congreso especial por dos razones en particular. De una parte, la Federación cumplió 85 años de existencia, lo cual muestra la importancia de la institucionalidad cafetera en el país. Y de otra parte, ha sido un año difícil, un año con muchos malestares e inquietudes alrededor de lo que ha sucedido con el café y en particular con el ingreso de los cafeteros. El sector cafetero es por antonomasia un sector que contribuye a esos tres propósitos fundamentales de nuestro plan de desarrollo: más empleo, menos pobreza y más seguridad. El sector cafetero es un generador de empleo rural, el más importante, y de importantes encadenamientos productivos. Crea equidad a través de la pequeña propiedad y representa un activo estratégico para la estabilidad política y social de grandes zonas rurales del país. Las dificultades del sector cafetero no son algo nuevo en el país, y debo decir que me ha tocado sortear dos de las más complicadas, al lado de las cuales palidece la que hoy estamos atravesando. En 1990 y 91, cuando me estrené como el primer ministro de Comercio Exterior del país y tuve la oportunidad de ser miembro del Comité Nacional de Cafeteros, encontré una situación crítica generada por la reciente terminación del Pacto de Cuotas de Londres. La suspensión de las cuotas provocó una fuerte caída de los precios externos. Para el caso, por ejemplo, de los cafés suaves, la cotización se redujo de un promedio de $1.39 por libra durante el primer trimestre del año 89 a 89 centavos por libra entre septiembre de 1990 y febrero de 1991. Pero la peor crisis cafetera, por su intensidad y su duración, no solamente para el país, sino para el mundo, la sufrimos hace algo más de 10 años y también me tocó lidiarla como ministro de Hacienda. Los analistas de la época afirmaban con toda razón que el precio de ese entonces, que llegó a situarse cerca de los 50 centavos de dólar por libra, era el más bajo que había enfrentado Colombia en por lo menos los 50 años anteriores de historia cafetera. Para esa época, y en este mismo recinto, en el marco de la entrega del informe final del famoso Libro Verde, dije algo que hoy quiero ratificar en todas sus letras. Estoy convencido de que es una responsabilidad irrenunciable del Estado colombiano ofrecer apoyo a los caficultores colombianos. Nosotros no vamos a permitir su languidecimiento por falta de compromiso o voluntad política. Fue así como en el año 2001 promoví la creación del apoyo gubernamental a la caficultura como mecanismo para mantener el ingreso del productor cafetero en periodos de precios internacionales bajos. La primera vez que se hacía una acción
de traslado directo del presupuesto nacional al ingreso cafetero. Ese apoyo consistió en otorgar un complemento de 30.000 pesos por carga de café pergamino seco, siempre que el precio interno fuera inferior a 300.000 pesos por carga. Adicionalmente, destinamos importantes recursos para apoyar los programas y servicios que ofrecía en su época el Fondo Nacional del Café, particularmente para aquellos bienes públicos que son insustituibles para la familia cafetera. La crisis obviamente significó un esfuerzo especial e importante de las finanzas públicas hacia el fondo, un esfuerzo enorme de austeridad y venta de activos del mismo fondo, así como incursionar en nuevas alternativas productivas y comerciales. Durante la pasada administración de la Federación, se estimuló la producción de cafés especiales, se creó Procafecol y las tiendas Juan Valdés, como formas de generar mayor valor agregado y reducir el impacto de la crisis, generando negocios alternativos, muchos de ellos con grandes perspectivas. Se pasó entonces de una grave crisis a un entorno cafetero mundial donde el consumo comenzaba la senda de la recuperación, mientras que la producción e inventarios empezaban a quedar rezagados de esa tendencia. Cuando afrontamos esa profunda crisis, nadie se podía imaginar, ni en sus más locos sueños, que 10 años después el consumo mundial pudiera crecer en más de 35 millones de sacos. Esa es una ventaja enorme que tiene hoy el mercado mundial cafetero frente a las décadas pasadas. Por otra parte, la situación de los precios internacionales ha cambiado sustancialmente y estos se han hecho especialmente volátiles. Es un tema que está preocupando cada vez más al mundo entero, un tema que ha sido discutido en las últimas 3 reuniones del G20. El presidente Sarkozy, cuando presidió el G20, tenía ese tema de la volatilidad de los precios de los productos básicos como tema fundamental para que el mundo adoptara algún tipo de regulación de esos mercados, porque no están tan regulados como está el mercado financiero y son susceptibles a muchas especulaciones. Los precios de corto plazo no están determinados hoy en día exclusivamente por la producción, por el consumo de los inventarios, como la teoría pudiera explicar. Ahora intervienen las compras de posiciones que realizan los grandes capitales para protegerse en el mercado mundial y todas esas fórmulas de ingeniería financiera que han venido penetrando los mercados. Los vaivenes en los precios, hay que decirlo, han significado en ocasiones utilidades excepcionales y en otras inesperadas pérdidas de rentabilidad. Dado el cambio en el contexto internacional del café y el envejecimiento y la baja productividad de una parte importante de la producción cafetera del país, hace algunos años el gobierno y la federación decidieron realizar el mayor plan de renovación por siembra que quizás se ha visto en la agricultura colombiana. En el año 2006, alrededor del 54% del área sembrada era considerada una caficultura tecnificada. Hoy en día el 74% se encuentra dentro de dicha definición. El área tecnificada de café se incrementó en un 37%. Y con satisfacción constatamos, doctor Luis Genaro, que entre enero del 2011 y octubre del presente año se han renovado casi 200.000 hectáreas de café. No obstante lo anterior, no toda el área de producción se ha renovado con variedades resistentes, lo cual ha impedido la rápida recuperación de la producción promedio del país y la hizo particularmente susceptible, como todos lo vimos y lo sufrimos, con la ola invernal. Y quiero dejarles un mensaje a ustedes, amigos cafeteros. Debemos garantizar que los programas y apoyos del gobierno se utilicen
para la renovación con variedades resistentes. Mantener, después de la experiencia de los últimos años, el apoyo a otro tipo de cultivos es perpetuar mayores costos y amplificar riesgos, y más aún frente al cambio climático. No puedo dejar de mencionar hoy y aquí, y muy a propósito de lo anterior, la importancia cada vez más grande de la investigación que realiza Cenicafé y su contribución con la variedad Castillo. Esta variedad es resistente, tiene un grano más grande y por lo tanto ofrece mayor reconocimiento en báscula, teniendo en cuenta que el pago que recibe el caficultor está atado a la calidad del grano. Los beneficios económicos de esta variedad son un excelente ejemplo de las ventajas de la investigación, de las ventajas de la tecnología y la innovación que están impulsando la Federación, el Gobierno, y en el cual estamos empeñados, esa palabra mágica, la innovación permanente. Sabemos bien que la caída en la producción cafetera del país ha estado asociada al mencionado proceso de resiembra del café, al fenómeno de la niña y a los altos niveles de infestación favorecidos por el invierno en variedades no resistentes. Colombia tiene que recuperar unos mayores niveles de producción y de exportación, y esa debe ser una de las preocupaciones de la política cafetera en los próximos años. Y dicha recuperación tiene que enmarcarse sin duda en escenarios de eficiencia y de productividad. Pero tenemos que sincerarnos. Estamos realmente en una situación de gravísima crisis cafetera, estamos en una situación de postración cafetera, como alertan algunos analistas. Hay que mirar la situación con más objetividad y más detenimiento. En la actualidad, tanto el precio internacional como el precio nacional, inclusive la tasa de cambio, se encuentran en niveles levemente inferiores al promedio del año 2006 al año octubre del 2012, pero ciertamente no se evidencian choques externos a la caficultura. Dicha situación del ingreso incide de manera particular en variedades susceptibles que por obvias razones tienen mayores costos y por lo tanto deben tender a desaparecer. Y conscientes de la baja en el ingreso de los cafeteros, como ya lo resaltó el doctor Luis Genaro, tomamos la decisión que se anunció el fin de semana de utilizar los 50.000 millones de pesos que con el apoyo decidido de los congresistas se incluyeron en el presupuesto para el programa de apoyo al ingreso del caficultor, respaldando a los cafeteros como siempre lo hemos hecho. Contando con estos recursos, decidimos triplicar el mencionado apoyo de 20.000 pesos a 60.000 pesos por carga de café hasta el 31 de enero del 2013, siempre que el precio esté por debajo de 650.000 pesos. Me han preguntado y me han reclamado algunos pequeños caficultores que fueron beneficiados con el apoyo de los 20.000 pesos, que por qué a ellos no les aumentaba a los 60.000, simplemente porque anticiparon su cosecha y eso pues no les parece justo. A mí tampoco me parece justo. Entonces, doctor Luis Genaro, ¿por qué no hacemos retroactivo los 60.000 pesos? Para que esos 60.000 pesos se paguen a partir del momento en que iniciamos el proceso. Con este incremento damos un claro mensaje de esperanza y compromiso para que el caficultor pueda tener un precio más remunerativo que le permita superar la coyuntura actual. Pero con todo respeto por los analistas y basado en mi propia experiencia, yo creo que no puede hablarse en estos días de una gravísima crisis cafetera, aún con la tasa de cambio actual, cuando el precio del café se encuentra en niveles superiores a $1
con 60 centavos. Y hablando de la tasa de cambio, el esfuerzo del gobierno para defenderla ha sido importante. Durante muchísimos años, todos los analistas, el propio Banco de la República, decía que hasta que el gobierno no pusiera en orden sus cuentas fiscales, hasta que no lográramos un superávit fiscal, tratar de detener la revaluación era imposible. Pues bien, este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo, a pesar de todas las inversiones que hemos hecho, sobre todo en la inversión social. Y este año debemos terminar en lo que los economistas definen como una situación de equilibrio fiscal. Eso sin duda alguna ha mitigado los efectos de la revaluación. También hemos propendido por una mayor intervención del banco en la compra de dólares, con el argumento de que nuestras reservas permiten perfectamente aumentar su volumen dada el crecimiento de nuestro comercio internacional, y el banco ha accedido y se han hecho muchos esfuerzos que tienen un costo fiscal para el país, porque esas compras le representan al banco una pérdida, y esa pérdida va directamente a las cuentas del gobierno nacional, que es otra forma indirecta de contribuir con recursos a mitigar la revaluación. Crisis cafetera realmente fue la que nos correspondió sortear, como ya lo dijimos, en la década anterior. Doctor Mario Gómez se acordará cuando estábamos en esa situación tan compleja con el precio de 50 centavos de dólar. Pero salimos adelante con el esfuerzo y el consenso de todos, trabajamos juntos, nos sentamos a explorar caminos. En esta coyuntura debemos tener en cuenta una serie de parámetros. Primero, no puede haber ineficiencias u otros costos no asociados propiamente a la actividad cafetera en las variables utilizadas como referencia para establecer si el precio interno está o no por debajo de los costos. Lo segundo es que el precio de referencia no puede ser el precio más alto de los últimos años, es irreal. El precio tiene que ser aquel que refleje las condiciones y especialmente las señales prevalentes en el mercado. Lo tercero es que la caficultura colombiana se caracteriza por ser muy heterogénea en su composición, y es una caficultura cambiante en la que los ejes de producción van modificándose dependiendo de muchas circunstancias. Ver las dificultades de algunos tipos de caficultura o de algunas regiones particulares es muy distinto a considerar la situación actual como una gravísima crisis generalizada de la caficultura colombiana. Ayer, para no ir más lejos, recibí en la Casa de Nariño a una comisión de la Cooperativa de Caficultores de Salgar, en el suroccidente de Antioquia, los jóvenes, los niños, las mujeres, que me trajeron una muestra de su café, el plateado, uno de los mejores cafés de Colombia y del mundo, que además ha sido premiado internacionalmente. Alirio de Jesús Araque, para citar un caso concreto, un cafetero de esa cooperativa, que fue el que me envió el café, con una finca de 10 hectáreas, 4 de café y 6 de pasto, se acaba de ganar el tercer puesto en el concurso Taza de Café de Altura entre 170 cafés. Lo llamé para felicitarlo, porque él simboliza la búsqueda de la calidad, que es la mejor forma, la mejor manera de competir para nuestros cafeteros. Y como Alirio hay muchos más cultivadores que hacen de la excelencia una oportunidad para progresar. Obremos con ese espíritu de concertación que he puesto en práctica en nuestro gobierno y que aprendí precisamente aquí en la Federación, y lo repito por todas partes. Yo aprendí a valorar la concertación,
aquí en la Federación de Cafeteros. Es cierto que hay segmentos de la caficultura colombiana que presentan problemas, y problemas serios de eficiencia, de costos, de rentabilidad, en otras palabras, de competitividad. Es cierto que la producción está cambiando regionalmente y tiene dificultades para recuperarse en una economía mundial que infortunadamente no tiene un rápido crecimiento y que no parece que vaya a tener un rápido crecimiento en los próximos años. Por lo mismo quisiera insistir en la constitución de un grupo de expertos, de una comisión, que mediante un proceso de reflexión y de discusión estudie los temas críticos que afectan hoy al sector cafetero, tal como se los propuse en Medellín cuando estábamos celebrando los 85 años de la Federación. Esta comisión tendría que llevarse a cabo, en cualquier caso, dentro de la institucionalidad cafetera. El gobierno, y en esto quiero hacer énfasis, no va a propiciar escenarios diferentes de discusión que estén por fuera de la institucionalidad cafetera, en respeto a la institucionalidad. En respeto a la institucionalidad y a la democracia que ustedes representan, apreciados amigos cafeteros. Y lo digo por total convicción, porque yo viví en carne propia la Federación de Cafeteros, la institucionalidad, sus bondades, una institucionalidad que se ha venido creando con mucho esfuerzo a través de muchas décadas, 85 años. Y he visto los beneficios de esa institucionalidad, he visto cómo se traduce en beneficios concretos, es algo que es un activo enorme, no solamente para los cafeteros, es un activo enorme para el país. Y ustedes pueden estar absolutamente seguros que nunca voy yo a propiciar alguna medida para afectar esa institucionalidad. Por el contrario, cada vez que tenga la oportunidad de fortalecerla, ahí me tendrán listo para proceder en esa dirección. Hace 10 años tuvimos la Comisión de Ajuste de la Institucionalidad Cafetera, la cual fue una clara carta de navegación para la política cafetera por varios años. Y esto es importante de entender, toda institución, cualquiera que sea, para mantenerse vigente, para mantenerse efectiva, requiere un proceso continuo de mejoramiento, de reflexión, de adaptarse a las nuevas circunstancias. Si uno estudia la historia, las instituciones que van desapareciendo son las que se sientan a añorar el pasado y no afrontan el futuro con un espíritu creativo de innovación. Creo que es el momento en que la Federación haga nuevamente esa reflexión. ¿Para dónde va la caficultura mundial? ¿Qué está pasando en el país? Esto del cambio climático, mucha gente no lo ha entendido. Esto está cambiando el mundo y está cambiando la caficultura colombiana. Los cálculos que me han hecho sobre si se aumenta 1 o 2 grados la temperatura, el efecto sobre la siembra cafetera en la mayoría de las zonas del país es enorme. Todo eso tenemos que anticiparnos y prepararnos y tomar las medidas en forma oportuna. Yo les decía en la reunión del G20 a los países más desarrollados que una de las, porque me preguntaban, ¿cómo fue que Colombia logró superar la crisis financiera del 2008-2009 y esta crisis con un costo tan pequeño? Dice, porque tuvimos la precaución de anticiparnos y fortalecer el sector financiero y poner en marcha políticas que dieran confianza a los mercados, reformas constitucionales como la sostenibilidad fiscal. Todo eso nos anticipamos y cuando llegó la tormenta, pues la pudimos aguantar sin mayor costo. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer, cualquier institución, no solamente la cafetera. Por eso, comisiones de este tipo son importantes. Uno tiende a estar en el día a día,
sobre todo en los gobiernos, y cómo hace falta un grupo de gente al lado que esté pensando más en el largo plazo para prepararnos para eso. Hay ciertos aspectos, como los que acabo de mencionar, que ameritan ese estudio y esa reflexión para que nos den nuevos derroteros, por lo menos para los próximos 10 años. Entre tanto, el compromiso del gobierno con los cafeteros no ha dejado de concretarse. En el año 2011, el Gobierno Nacional destinó 164.000 millones en apoyos directos al Fondo Nacional del Café, honrando los compromisos del Acuerdo para la Prosperidad Cafetera 2010-2015 que hicimos aquí. Fue el primer compromiso que hice yo como presidente de la República. Es así como el apoyo directo del gobierno pasó de menos de 69.000 millones de pesos en el año 2009 a 164.000 millones en el año 2011, y a octubre de este año ya íbamos en 128.000 millones de pesos. Estos apoyos han privilegiado la investigación del genoma del café y el servicio de extensión cafetera. Con el incentivo a la capitalización rural, el llamado ICR, el sector ha avanzado en el programa de renovación de cafetales. En los últimos años, el ICR para el café ha participado con más del 60% de los recursos totales del incentivo, muy por encima de cultivos como la palma de aceite, el cacao o el caucho. El presupuesto total del sector cafetero creció en promedio en los últimos años en un 78%, pasando de 61.000 millones de pesos a 254.000 millones de pesos. Para el periodo 2010-2012 se destacan 3 grandes programas de apoyo a la caficultura. El primero es el de apoyos directos al Fondo Nacional del Café y al sector. En dicho periodo los apoyos acumulan un monto de 403.000 millones de pesos, sin contar la nueva edición de 50.000 millones. El segundo programa de apoyo son los denominados apoyos al financiamiento. En el periodo 2010-2012 se han entregado apoyos en subsidios de crédito cercanos a los 330.000 millones de pesos, tanto en la línea especial de crédito, que cuenta con tasa subsidiada para financiar proyectos en el marco del programa Desarrollo Rural con Equidad, como en el incentivo a la capitalización rural que mencioné y que se utiliza para el programa de renovación de cafetales. El tercer programa de apoyo se refiere al crédito Finagro, el cual supera los 1.3 billones de pesos en el periodo 2010-2013. De esta forma, los apoyos a la caficultura, sumando los 3 grandes programas, apoyos directos al Fondo Nacional del Café y al sector cafetero, apoyos al financiamiento y créditos Finagro, ascienden a cerca de 2.1 billones de pesos en el periodo 2010-2012. Óigase bien, 2.1 billones de pesos. Y no más en este año, los apoyos ya superan los 674.000 millones de pesos. Y hay algo muy importante, de lo que hablamos en marzo de este año en Pitalito, que ha sido una vieja aspiración de los congresos cafeteros y que hoy por fortuna es una realidad. Me refiero al seguro agropecuario contra riesgos climáticos que entrará en vigencia en enero próximo para aquellos productores de café con cultivos inferiores a las 5 hectáreas, que hasta el día de hoy no tenían la más mínima posibilidad de protegerse. Este programa, que contará con recursos por 30.000 millones de pesos que cubren el 80% de las primas, en tanto que el 20% la va a cubrir la Federación, el Fondo Nacional del Café, es una gran noticia para los pequeños productores. Ahora, por ejemplo, si cae una granizada y les daña los cafetales, pues recibirán un dinero del seguro que de alguna manera compensará las pérdidas. Con este paso trascendental, el gobierno continúa apoyando con todo, en todas sus formas, nuestro compromiso con la caficultura. Ahora los invito a pensar en el futuro, porque la situación del sector cafetero no depende solamente de la oscilación de los precios internacionales, así como la sostenibilidad de la caficultura colombiana no solo requiere la renovación de sus cafetales. Tenemos que pensar en modernizar los esquemas de producción,
en modernizar los esquemas de comercialización y por eso quisiera mencionar algunos aspectos que deben ser considerados. Primero, es necesario diseñar apoyos que busquen resolver los asuntos estructurales de la caficultura. La alta dependencia de fuentes financieras de la nación no es conveniente en el largo plazo, por obvias razones, que está sujeta a la situación de la economía nacional y mundial. Segundo, es igualmente necesario fomentar una cultura que ayude a minimizar los riesgos asociados a los fenómenos climáticos que afectan la producción de café. Si algo aprendimos del reciente fenómeno de la Niña y sobre todo de sus estragos es que el cambio climático, como les dije, llegó para quedarse, no es nada temporal. Y como les dije también tenemos que trabajar constantemente en la adaptación y en la mitigación de los riesgos. Y tercero, los mecanismos modernos que ofrecen las bolsas deben ser aprovechados cada vez más para beneficiar al caficultor. Las coberturas de tasa de cambio, las coberturas de precios son ingredientes para el denominado contrato de protección del precio. Es más eficiente dedicar recursos a la prima de este contrato en el mediano y largo plazo que destinarlos al apoyo gubernamental a la caficultura, debido, entre otras cosas, a los problemas de sostenibilidad de este último en un amplio lapso de tiempo, mucho más sostenible lo primero que lo segundo. Con este instrumento los cafeteros se protegen directamente y la Federación, como administradora del fondo, debe irrigar el producto a todos los cafeteros para que sientan los beneficios al tener un ingreso más estable. Y este es uno de nuestros nuevos retos. Nuestro objetivo debe ser consolidar una cultura de gestión del riesgo en la caficultura que sean los mismos productores y el gremio, los beneficiarios y los aportantes. Apreciados amigos, en las últimas 2 décadas del siglo XIX, una transformación económica produjo los más hondos efectos sobre la estructura de la sociedad colombiana, el desarrollo acelerado de la producción de café. Yo hice mi tesis de grado en la universidad sobre este fenómeno. Hoy, en la Colombia actual, en la Colombia próspera y equitativa que buscamos, el desarrollo de una caficultura moderna, una caficultura eficiente, una caficultura competitiva, que utilice los instrumentos a su alcance para protegerse de riesgos inherentes a la actividad cafetera, contribuirá sin duda a tener una sociedad más próspera y una sociedad en paz. De manera que gracias, amigos y amigas cafeteros, gracias por su aporte al país, gracias por construir todos los días ese tejido social tan importante de nuestra patria y tengan la seguridad que desde el gobierno siempre estaremos apoyando su trabajo honesto y dedicado para llevar nuestro grano a los colombianos y por supuesto al mundo entero. Tengan la seguridad de que la voluntad política de que hablé para conversar con ustedes cualquier solución está presente y estamos dispuestos a seguir explorando los mejores caminos para que en los próximos 10 años tengamos una caficultura próspera. Muchas gracias.